7 de junio de 2022. Yo soy Salvador Borrego, director de la empresa Saba Consultores, y este es mi reporte de los martes, donde veremos qué es lo que está pasando en la opinión pública nacional después de la elección del pasado 5 de junio, donde se disputaron 6 gubernaturas con el resultado que ya pues todos sabemos de 4 elecciones favorables a Morena, aunque una muy probablemente va a judicializarse, y 2 en favor de la alianza opositora, ¿sí? Que fueron Aguascalientes y Durango. Déjenme mostrarles pues el monitoreo para ver qué novedades hubo, sí, qué es lo que resultas del resultado electoral de ayer tenemos pues en nuestros indicadores. Ese es el monitoreo nacional y es el recurso metodológico que tenemos para ver qué indicadores fueron alterados como consecuencia de este evento, que por supuesto es importante. Como ya lo hemos dicho, nos vamos a detener solamente en las gráficas donde haya una alerta o algo relevante, como es el caso, por ejemplo, aquí de la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren, lo que tenemos pues es que el valor de la noche de anoche fue de, aquí lo alcanzan ustedes a apreciar, es este puntito y el valor es este 63.7%. Y lo interesante aquí es que este es el cuarto valor, este es 1, 2, 3 y este es cuarto, consecutivamente debajo de la línea central. Esto habla de un leve deterioro que de registrarse la próxima semana un valor debajo de esta línea central se va a constituir en una serie por debajo del promedio y le habremos de recalcular los límites a la aprobación del presidente. Estos son los límites actuales. De generarse eso que les comento, tendrán que bajarse y será una señal de deterioro, aunque no un deterioro muy fuerte. Además, pues en niveles que, como pueden ustedes apreciar, son niveles muy elevados. La calificación, bueno, ahí no hay variaciones. Vamos a irnos así rapidito. Me voy a detener donde haya alguna situación interesante. Miren, es aquí relevante, después de la elección, ver cómo queda la identificación partidista. Aquí tenemos monitorizada la identificación para los diferentes partidos, porque de aquí podríamos deducir qué partidos resultaron beneficiados como consecuencia de la elección. Y por ejemplo, en el caso del PRI, el valor que registra es un valor muy próximo a la advertencia negativa. No podemos decir, dado que no se rebasó el límite, que le fue mal, pero lo último que podríamos afirmar es que le haya ido bien. Si seguimos, tenemos el PAN, y aquí sí ya tenemos una primera novedad, porque este valor que registra el PAN ayer de 9.1, que es una advertencia positiva, pero prácticamente es una alerta positiva, es muy interesante. Si ustedes observan, lo que tenemos aquí en el hipocentro son los sectores que impulsaron al PAN y son los jubilados, lo cual es interesante porque ese es un grupo que en términos generales apoya al presidente López Obrador. Quienes desaprueban la labor del presidente, o sea, está capitalizando por supuesto el descontento con el presidente, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica actual, y las personas que tienen ingresos de entre 20,000 a 50,000 pesos. En el antihipocentro lo que tenemos es simplemente a los que aprueban la labor del presidente López Obrador. O sea, es clara pues la situación aquí de posturas antagónicas entre el PAN y el presidente. Movimiento Ciudadano pues también es un partido que estuvo muy en el ánimo de mucha gente, porque se le estaba presionando, se le presionó para que se integrara a la alianza opositora. Y miren, aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, y este prácticamente estaba debajo, ¿sí? Se le está generando un deterioro,
Y si lo vemos desde esta perspectiva, se ve que de marzo, ¿sí?, en adelante, lo que se ve para Movimiento Ciudadano es una pérdida en personas que se identifican con ese partido. Morena, pues tiene un valor aquí normal, ¿sí? No se ve ni avance ni deterioro, ¿sí? Entonces, pues lo que podemos decir es los independientes no pintan, y entonces el PRD pues está totalmente muerto, ¿sí? Son una cadena de ceros. Entonces podemos aquí ya empezar a sacar como conclusión de que el partido que sacó mayor beneficio en esa variable que es muy importante es precisamente el PAN. Aquí estamos viendo ya el top of mind para la presidencia. Esto es la intención de voto para la presidencia de manera espontánea, y tenemos aquí una novedad. Miren, Marcelo Ebrard registra un valor muy cercano a la advertencia negativa, y si lo contrastamos con este que está acá, se ve algo que está pues molestando a los que lo ven como la opción para la presidencia. Aquí está Noroña, Enrique Alfaro, en ceros. Me voy a detener donde hay alertas. Colosio tampoco tiene una alerta. Ricardo Anaya tampoco. Claudia Sheinbaum, miren, esta es otra novedad. Observen ustedes cómo Claudia Sheinbaum saca 7.3% y es un valor muy cercano a la advertencia negativa, pero lo relevante con ellas, observen ustedes este valor, va a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Sí? Me tengo que bajar. Ustedes se dan cuenta pues que este valor del lunes para Claudia Sheinbaum es un valor máximo récord. Entonces algo pasó con Claudia Sheinbaum que de pronto está teniendo más seguidores, o al menos eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Voy a seguir hasta detenerme en alguna alerta. Marcelo Ebrard. Ok, el mejor político, bueno, esto es también un poco parecido al top of mind, pero es interesante ver cómo en el indicador de mejor político, Felipe Calderón registra una advertencia positiva, ¿sí? Y si vemos la gente que favorece al presidente Calderón en ese indicador, es la gente que tiene más de 15 años de estudios, que es la gente que menos apoya al presidente López Obrador, también la gente que tiene licenciatura. Los que desaprueban la labor del presidente, pues es clara la condición de oposición, y la gente que tiene ingresos superiores a los 50,000 pesos. El antipocentro es vacío, o sea, no hubo un grupo social que se significara por socavar ese avance de el expresidente Felipe Calderón. Bueno, me voy a ir rápido. Este es indicador del mejor político. Pero aquí también hay algo interesante, miren. Bueno, este es el indicador de peor político. Ese fue un dato anterior, donde sube de manera importante el porcentaje de personas, pero lo podemos ver así, que consideran al presidente, el expresidente Peña Nieto, como el peor político. Vamos a ver qué más tenemos. Y aquí Salinas de Gortari también tuvo un valor muy alto, se hizo una advertencia negativa, casi alerta negativa, en el indicador de peor político. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos ver aquí? Vamos a ver, el peor político, Vicente Fox. Yo creo que es lo más relevante, ¿sí? Déjenme ver, ya sé, quizá podríamos ver, bueno, el índice de felicidad. Esto es interesante. La intención de voto para la presidencia, si hubiera elecciones para la presidencia. Morena pues queda en un valor similar al anterior, no hay ni avance ni retroceso. El PRI prácticamente llega a la línea de advertencia negativa, ¿sí? Y el PAN tiene una clara alerta positiva, ¿sí? Registra 9.9, y si vemos quiénes están impulsando el PAN, pues son las personas que trabajan como empleados, quienes desaprueban la labor del presidente y quienes tienen ingresos entre 20 y 50,000 pesos. Y en el antipocentro, los que no hicieron nada para que el PAN avanzara, pues son las personas que aprueban al presidente López Obrador. Entonces se confirma aquí el avance de
El PAN, MC también queda, ustedes lo pueden observar, en un valor muy, muy bajo, muy cercano a la advertencia negativa. Y bueno, yo creo que esto lo que nos deja como una conclusión, miren aquí también, Claudia Sheinbaum sí tiene aquí una advertencia, cuando les preguntamos a las personas sobre el candidato que prefieren de la Alianza Morena, Partido Verde y PT. Entonces, y Marcelo Ebrard pues no avanza, tampoco retrocede aquí. Pero bueno, vamos a irnos para que no les quite yo mucho tiempo, compañeros, al siguiente documento. Y en lo que se abre, déjenme pedirles pues que eso lo están viendo aquí en Facebook, pero hay un canal de YouTube que se llama Saba Consultores. Ahí esta información va a estar tal vez mañana, pero hay otra información anterior por si la quieren ver, ahí está de manera ya organizadita. Y si entran a mi canal, pues regístrense para que les lleguen los anuncios y pónganle like, hagan lo que quieran, sí, para que esto se mueva. Porque en la medida en que esto se mueva, vamos a poder incrementar el tamaño de muestra y eventualmente la frecuencia de las mediciones. Miren, ¿en qué está pensando la gente? Esta pregunta es fundamental. De todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Y bueno, pues resulta que el tema más en mente de la gente son las elecciones, justamente las del domingo. Pero como ustedes ven, el color de gris de fondo es el mismo, no hay más oscuros en toda esta lista. Quiere decir que todos los demás temas están en empate técnico con este de las elecciones. Y bueno, nos asomamos, la violencia, inseguridad, asesinatos, secuestros, ¿sí? El caso de Devani. Si todos estos temas tienen que ver con la inseguridad, por supuesto. Aparece el caso de Devani, que también tiene que ver. La falta de agua es un tema nuevo, sí, que cada vez está siendo más importante. El triunfo de Menchaca en Hidalgo, las cosas de las elecciones, etcétera, sí. ¿Qué otra cosa tenemos aquí en el reporte de encuesta? Pues bueno, déjenme ver. Ya vimos, esto es reiterativo, la inseguridad, ya lo acabamos de decir, es el principal problema que tenemos en el país. Ahí está, con 40.5. Esto es en respuesta espontánea. Y esta es la evolución en el tema de la inseguridad. O sea, es un tema pues que se está poniendo cada vez más grave. El presidente ya en una estimación de encuesta, la aprobación que le tenemos registrada es 61.7 y la evolución que tiene pues es esta. Da la impresión de que en esas últimas semanas acusa una leve tendencia a la baja, ¿sí? Bueno, hay también respuestas de por qué lo aprueban, etc. El interés en la política es 45.4. Miren, esta variable tiene mucho que ver con la afluencia a las urnas. Si ustedes ven los resultados de las elecciones, bueno, pues anduvo alrededor de esto en unos estados más, en unos estados menos. Pero en general ese es un tope. La calificación del presidente, tampoco me voy a detener mucho en esto. Quiero ver, por ejemplo, miren, esto es importante. ¿A quién quiere la gente como el próximo presidente? Se menciona a López Obrador porque es una respuesta espontánea. La gente no toma en consideración que constitucionalmente está impedido. Pero bueno, Sheinbaum por primera vez ya tiene una estimación, aunque es lo mismo, sí. Hay un empate técnico entre ella y Marcelo Ebrard, pero hay una cierta condición de avance. Luego, ¿quiénes más se mencionan? Fernández Noroña, alguien de Morena, Alfredo del Mazo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, bueno, pues Luis Donaldo Colosio Riojas, Ricardo Monreal, Margarita Zavala, etc. Eso es en respuesta espontánea. Y bueno, hemos visto ya la situación de la intención de voto por partido. Yo quisiera nada más detenerme en cómo está la situación de los precandidatos de la Alianza de Morena y los precandidatos de la alianza opositora. Vamos a ver rápidamente, aquí está, miren. Cuando les damos una lista de personajes, son estos, no son muchos: Ebrard, Claudia Sheinbaum, Lázaro Cárdenas, Battel, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Adán López. Los que encabezan son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y por otra parte, en el caso de esta larga lista que tenemos,
donde tenemos, está Luis Donaldo Colosio, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, etcétera, sí, Xochitl Gálvez, Lorenzo Córdoba, toda la gente que de algún modo se ha mencionado, sí seguimos viendo cómo Luis Donaldo Colosio Riojas sigue teniendo una condición clara de liderazgo. También aparecen Ricardo Anaya, pero también como preferidos, pero son los que encabezan la lista de los no deseados. Y el caso de Luis Donaldo queda muy abajo entre el personaje que no desearían pues como presidente. Entonces es una condición de fuerza. Y bueno, tenemos más cosas aquí, los careos, pero como hoy tenemos un documento muy interesante y quiero mostrárselos antes de que se me aburran, déjenme irme a este documento que es nuestra carta de navegación política. Vamos a abrirla. Este documento lo tenemos cada 4 mediciones, o sea, cada mes. Por eso vale la pena detenernos un poquito. Y aquí tenemos la historia más reciente, ¿sí? Este primer periodo es del 27 de febrero al 18 de marzo, cuando el presidente tenía una aprobación de 60.8, y el siguiente periodo es del 28 de marzo al 29 de abril, y el último periodo que tenemos aquí, pues es este último del 16 de mayo al 6 de junio, o sea, al día de ayer. Estos valores en color magenta son las aprobaciones globales que tiene el presidente, y luego vamos haciendo un desglose de diferentes maneras. Es necesario para hacer un desglose que pues los grupos en los que podamos centrar la atención tengan algún cierto tamaño, como pues son estos, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz. Los otros estados están muy pequeñitos y ya se nos pierde mucho. Entonces miren, que esté en color amarillo quiere decir que el valor en ese periodo y en ese estrato es similar al global. Que esté en rojo, que está por debajo, sí, significativamente, y que esté en azul, que está por arriba. Por eso lo relevante aquí es centrarnos en las últimas 4 evaluaciones, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Y vamos a correrlo para que se vea cuál es el estrato. Lo interesante aquí son 2 cosas. Primero, el último cuadrito, si hubo un avance o un retroceso en ese periodo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México y todos estos, no hubo ningún avance ni retroceso. Pero en la zona rural tenemos un avance y en la zona urbana tenemos un retroceso. ¿Sí? Y vemos que también están en esa condición los anteriores 3. Cuando se completan 4, hablamos de fortalezas consolidadas y de debilidades consolidadas, y es muy importante eso. Si nos vamos entonces hacia abajo, nos detenemos donde hay un avance. Miren, en la generación silenciosa, los mayores de 68 años, avanzó el presidente. Retrocedió aquí en la gente que tiene licenciatura, y como podemos ver, las últimas 4 están en rojo. O sea, la gente que tiene estudios superiores es una debilidad consolidada para el presidente. Aquí tenemos un avance en las personas que están dedicadas al hogar. Está a punto de consolidarse, un cuadrito más azul y lo va a hacer. Quienes simpatizan con el PAN, bueno, es normal que sea una debilidad sólida para el presidente, y quienes simpatizan con Morena, es normal que sea una fortaleza sólida para el presidente. Miren, lo más relevante de esto es lo siguiente. Hay una fortaleza sólida, que es esta, miren, azul, todo azul. Y la otra parte está en rojo, siempre en rojo. Esto es lo que marca y explica muchas de las cosas que suceden con esta presidencia. ¿Cuál es la fortaleza sólida, súper sólida que tiene el presidente? Las personas que sí reciben apoyo de algún programa del presidente López Obrador. ¿Y dónde está la debilidad sólida más fuerte del presidente? Las personas que no reciben apoyo de algún programa del presidente. Por eso es que el apoyo, ¿sí?, los apoyos que da el presidente son tan importantes para él. Por eso es que pues agarra dinero de los fideicomisos, agarra dinero de donde haya, porque ese dinero no puede faltar. Es claro pues que si la situación económica se complica, ahí vamos a tener un problema. En resumen, compañeros, ¿qué es lo que tenemos? Pues
al margen del resultado de quién ganó aquí, quién ganó allá, lo que tenemos nosotros es que el partido que resulta fortalecido después de la elección del domingo es el Partido Acción Nacional. Un partido que se ve claramente debilitado después de la elección del domingo es Movimiento Ciudadano. Un candidato fuerte que se sigue manteniendo por parte de la oposición es Luis Donaldo Colosio. Y entonces se abren muchos posibles futuros. Uno de ellos es que Colosio, si tiene reticencias para ser candidato con la alianza porque está el PRI, pues podría ser candidato de Acción Nacional y sería una opción muy poderosa ante la candidatura que decida Morena el 24, ¿sí? Y bueno, Morena sigue igual, claro, Morena tiene una gran fuerza. Lo que vimos en la elección pasada es esta situación que mucha gente suponía que sería el triunfo en las 6 gubernaturas para Morena, es consecuencia de lo que acabamos de mostrarles aquí, la gran fortaleza del presidente, esa fortaleza que hace que su popularidad o su aprobación sea muy alta, está conformada fundamentalmente por las personas que reciben sus apoyos, que son las personas más humildes, que son las personas con en peor condición de escolaridad, los que batallan mucho para ir a votar, por razones culturales, por razones pues, de marginación en diferentes órdenes, o simplemente porque es gente que ese día trabaja, pues, es la gente más pobre. Entonces, pues, el gran problema, el gran reto de este gobierno y de Morena siempre va a ser hacer efectiva en las urnas la intención de voto o la fuerza político-electoral que tiene. Y entonces, pues, lo que vemos pues, son, digamos que violaciones flagrantes a la ley. El presidente ese mismo día sale pues a promover las cosas porque necesita ser efectivo. Y aún así, lo que vimos es una mengua fundamental. Estados como Oaxaca, que son más o menos lo más típicamente representativo de la fuerza de Morena, pues fueron un 30%. O sea, la merma es muy fuerte. En consecuencia, concluyo diciendo pues que estos resultados lo que nos muestran pues es que no podemos cerrar la posibilidad de que el 24 haya alguna sorpresa si se juntan una serie de factores, ¿sí? Y por supuesto, de aquí a 2 años van a pasar muchas cosas que pudieran ir modificando las cosas en favor de un escenario o en favor de otro. Nosotros no vemos el futuro, lo que vemos es el pasado reciente. Y el pasado reciente importante fue el domingo pasado y las consecuencias de ese pasado reciente es lo que les acabo de reseñar y cada semana les iré platicando cómo van las cosas, ¿sí? Entonces no se me alteren los que ya sueñan porque Morena va a estar 2 siglos en la presidencia, ¿sí? No se me alteren tampoco los demás, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo juicios sobre lo que va a pasar, pero sí sobre lo que pudiera pasar en atención a lo que va sucediendo. En esencia, esta es la metodología que nosotros tenemos y que usamos para nuestros clientes que nos permiten tener algún remanente para invertir en este tipo de proyectos y regalárselos a ustedes. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero, de nuevo, si me ayudan ahí, poniéndole en YouTube, like o compartiendo estas cosas, entonces si esto se monetiza, pues vamos a poder incrementar el tamaño de muestra. Por supuesto que no es la única posibilidad de que esto se incremente. Si de repente me siguen cayendo más clientes, pues también le voy a meter más dinero. Sí, les mando un abrazo, compañeros. El próximo martes nos vemos de nuevo en este tipo de información. Mi metodología, esta metodología se llama Monitoreos y Cartas de Navegación Política de SABA. SABA son mis iniciales, Salvador Armando Borrego Alvarado, y es una metodología que he desarrollado desde el 93, desde 1993. Soy doctor en estadística desde el 84 y bueno, en este tipo de temas es en lo que hice mi tesis doctoral. Por eso es pues que hice esos ajustes a los esquemas de monitoreo, ¿sí?
¿Qué más les digo? Pues que nos vemos el próximo martes, que tengan una excelente semana y hay que seguir disfrutando, compañeros, de la política, así que tiene aspectos realmente divertidos, sobre todo en esa comprensión de la lógica política, por qué se van dando las cosas, por qué no se dan. Sí, la política está llena de fantasías. La chamba nuestra, un poco ingrata, pues es a veces quitarle la fantasía a un cliente o a una persona, y no les gusta porque nos gustan mucho las fantasías, pero una persona sensata, razonable, prefiere este tipo de cosas a que le estén simplemente diciendo lo que quiere escuchar. Entonces, compañeros, les acabo de presentar estos dos esquemas metodológicos que constituyen ya de manera integrada nuestro sistema de previsión y evaluación política para que los actores políticos decidan sobre bases más sensatas. ¿Sí? Nos vemos el martes. Bye.